noveno es una etapa sumamente importante, siento yo, Sí. porque es la etapa de los 15 años. De séptimo a noveno. Y es la etapa de 15 años y cuando vas a pasar a camisa beige, que es como saber si te vas a graduar si vas a ser parte de los populares, si la gente va a saber quién es, si de repente vas a tener chance de jugar en la cancha porque hay una sola. Entonces, Sí, coño, esos para tener problemas no los estatus, tuve. tú tienes que tener estatus para que te dejen jugar en las canchas. No, Con camisa eso azul. no se veía en mi colegio. Claro que sí. Tienes que tener No, eso estatus. eres tú que estudias en Ojeda allá, donde no pega la luz del sol. En Puerto papi. Ordaz no Ey, existe. Solo sé, Puerto solo Ordaz es una sé ciudad que no sé organizada. nada. Córtame. Solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada. Bienvenidos a otro episodio de Solo sé que no sé nada. En el episodio de hoy estaremos exponiendo sobre la fotosíntesis. El grupo de nosotros está conformado por mi compañera Valentina y mi persona, Daniel Medina. Bienvenidos, gracias por su atención. La fotosíntesis es un proceso mediante el cual las plantas... Así empezamos nuestro episodio de hoy de regresamos al colegio, contando nuestras historias en el colegio. Un episodio que teníamos tiempo queriéndolo hacer. Antes de empezar el episodio voy a presentar esta vez a Valentina de la manera que regularmente lo hacemos, Valentina con nosotros. Claro que sí, claro que sí. Hello. Buen silbido esta vez, buen silbido que tenía Yes. rato con unos... Es temprano, hay mucha energía. Sí, sí. Vamos a ver si la gente logra distinguir la diferencia entre cuando hemos grabado de noche, que le hemos dicho que los episodios han sido un poquito más lentos, a pesar de que igual han sido episodios que nos han gustado bastante, y este que lo estamos grabando en la mañana, tenemos más energía. Ah, pero igual estoy Yo lenta tengo porque ese es mi mood lentes. siempre. No, depende. Ah. Es que no has ido al gimnasio. Y estás en... Bueno. Es mi primer día del ciclo. Exacto, o sea, llegó ¿Qué es esto? Así como tipo el innombrable. Sí, que... Voldemort. Bueno, primer día. Y regularmente son días, coño, bajitos para ti. Se entiende, todo bien, pero en la mañana tendemos a tener mucha más energía, obviamente, porque, coño, estamos fresquitos. Sí. Y yo tengo lentes de sol. Sí, no. Sí, porque por la ventana está entrando... Hemos hablado mucho del clima. Anteriormente hablamos mucho del clima y ahora miro por la ventana y qué increíble. Ya no estoy que, Dios mío, hasta cuando esté frío ya no quiero más. Por favor. Pero aquí estamos, muchachos. Gracias por estar aquí. A los que están escuchando, les recuerdo, suscríbanse al canal si lo están viendo por YouTube, si lo están escuchando en Spotify, perdón, pueden pausar, ir a YouTube, suscribirse, darle rating de 5 estrellas en Spotify. Si lo están escuchando en Apple Podcast, hagan lo que se hace ahí, no lo sé. Simplemente, bueno, hagan las cositas que ustedes saben que tienen que hacer. Ya, para no alargar lo que ya regularmente repetimos. Yes. Por favor. Sirva para algo. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido? Me gusta preguntarte regularmente cómo te vas sintiendo con los podcasts, cómo te vas sintiendo cada vez que grabamos, porque, bueno, desde el principio dijimos que digamos que te sumaste al barco después, el podcast inició yo hablando solo en algún momento, pero yo tenía la idea y quería que tú te sumaras también, y luego cuando ya iniciamos esta fase del proyecto, por decirlo así, ya tú estabas desde el inicio sumada, pero me gusta preguntarte cómo te sientes, porque recuerdo que al principio siempre me decías, era como que, no, yo no quiero hablar de cosas, o sea, como que no te sentías tan cómodo hablando de muchas cosas y que siento que poco a poco nos vamos soltando, las conversaciones van fluyendo y también el hecho de que la gente te escriba también diciéndote que le gusta o que de ciertos episodios le gusta la manera en que tú te expresas o la manera en que tú piensas, entonces siento que eso también da confianza, ¿no? Sí, bueno, el último episodio no me gustó. No, así yo, o sea, pero en general el podcast todo bien, solo Claro. que desde el principio sí me han gustado todos los episodios, Ujú. he tenido un par como que, bueno, este no sentí que fue el mejor, porque todos me gustan, pero hay un par que me gustan un poquito menos. Sí, que de los dos, que ya lo hemos dicho también, de los dos tú eres la que escucha los episodios. Ya yo ni siquiera los escucho porque yo antes Ya los no editas. editabas y ya los editabas. Antes lo editaba y ya tenemos una editora, que lo hemos mencionado antes, Valentina. Entonces
ya solo me gusta hablar aquí y que la conversación quede así. Ya dependiendo del feedback que me dan las personas que lo escuchan, que de repente me escriben, voy sacando ciertas conclusiones y dependiendo del episodio que sea, hay siempre ideas y por eso de ahí salen clips y cosas, como que hay ciertas cosas que me van gustando y como que me van quedando de cada episodio, pero trato en general no escucharme como audiencia, porque sé que si me escucho muchas veces voy a hacerlo como, ¿cómo se podría decir? Un crítico. Sí, como un crítico, que también es válido, ¿no? Y también es importante para hacer autocrítica, pero también me gusta que haya ese espacio porque tiendo a ser un poco muy duro conmigo mismo, entonces como que es ese equilibrio entre lo que rescato y lo que también dejo que fluya. Sí, no, a mí me gustan todos los episodios. Hay algunos donde me siento así como que de repente yo no estaba en mi mejor mood ese día y como que yo lo siento, pero supongo que es porque yo lo sé. O sea, o sabía que... O me sentí más perdida que algún otro episodio. No, y así. seguramente también la gente lo va notando. Pero Porque sí, pero en temas de que me he ido soltando, obviamente sí, pero igual sigo manteniendo como que los episodios donde hablamos más de anécdotas o más chistosos, más cosas así, obviamente se me da un poco más natural que las conversaciones un poco más intensas, porque igual no es que no las tenga, solo que prefiero tenerlas No, fuera de acá. Y está bien. Por ahora. Y esas conversaciones intensas también han sido como puntuales, ¿no? Hay ciertos Sí. temas que... Y por eso que como muchas que veces han también te tendido dejo allí. hablar a ti, te escucho y a veces como que no tengo cierta opinión y ya. Y esa es y siento yo que esa es la dinámica que me gusta y la que yo quería como que tuviéramos en el podcast y por eso quería que te sumaras el hecho, eso, como que tener dos dinámicas distintas, pero que a la vez, bueno, cada uno se suma a la del otro y se va formando. Creo que también vamos nosotros aprendiendo a cómo rebotar ideas y conversar, porque no es lo mismo hacerlo en privado que hacerlo de un tema, de algo, alrededor de alguna anécdota en específico o algo así. Pero hablando de episodios de anécdotas y que se mueven de una manera un poco más dinámica, es este episodio que, como la gente podrá haber visto en el título, vamos a hablar sobre nuestra época del colegio. Una época que siento yo que es bastante formativa, ¿no? Es bastante... Define de alguna manera mucho lo que tú... Cuando creces te das cuenta que es una época cool. Bueno, para nosotros, habrá personas que dicen, coño, a mí el colegio fue muy rudo. Hay gente que, coño, en el colegio la pasa Sí, bueno, bastante pero mal. igual dentro de todo, o sea, el Y colegio es cool, pues. Sí, y de repente en la universidad es donde ellos como que consiguen un espacio. Para mí fue al revés. Yo siento que para mí el colegio fue una época mucho más de espacio y libertad, y luego la universidad, no digo que no, sino que como ya estaba grande, era como que yo iba a lo que iba y me iba, era como que igual estudiaba en la misma ciudad, entonces siempre tenía algo que hacer y solo iba a la universidad a cumplir y ya. A pesar de que tuve compañeros, tuve amigos y vaina, pero como que en general era muy de ir a clases, cumplir, yo salgo de esto y para atrás. Sí, yo también. No tengo Pero ¿y el amigos de colegio? universidad. ¿El colegio? ¿Cómo fue para ti el colegio? ¿Cómo lo recuerdas? Siempre estudié en el mismo colegio. Ajá, eso es un dato importante. Porque yo no, en este caso. O sea, tenemos Sí, yo esa siempre diferencia. estudié en el mismo Ok. colegio e incluso me gradué con varias personas con las que estudié desde primer grado. Ok, ¿y esas personas ahorita tienes contactos con ellas? ¿Algunos? Sí, o sea, pudiera tener contacto. Obviamente he Mm, perdido contacto, sí, claro. pero que sí por Instagram a veces nos Que comentamos si se o escriben, cosas así. ok. A ver, sí, o Eso sea, es pero algo si que les no- escribo, todo bien, solo que como, obviamente, yo me vine, Sí, cada no, quien hizo normal, su vida normal. y no. No, pero te lo pregunto porque, bueno, es que depende, por eso decía, depende obviamente la vida escolar que hayas tenido, cómo lo hayas Sí, vivido. de primero a sexto grado creo que fue como que fui muy... Ajá, Yo cómo era la Valentina? Bueno, de primero a a sexto... sexto, vamos a comenzar los dos, como que primaria, vamos a hablar chemis blanca. Ok. Para los que son venezolanos van a entender que esta referencia, si no son venezolanos y de repente en otros países, yo no sé cómo funciona en otros países, por lo menos aquí en Estados Primaria. Unidos, no digo de la vestimenta, aquí en Estados Unidos no existe el uniforme. Ah. No sé si de repente alguien no entiende esta referencia de la chemis blanca, que en Venezuela
yo diría que la gran Yo mayoría... usaba camisa, no chemis. Bueno, exacto. La gran mayoría de las unidades educativas, colegios, Tenían sean camisa privados, blanca. La lo chemis blanca. distinguían como primaria, camisa blanca, secundaria, que vendría siendo lo que nosotros Azul. era séptimo, octavo y noveno grado, azul, y el bachillerato, que serían los 2 últimos años antes de graduarnos, eran beige. Y así era como se identificaba qué grado estaba cada quien. Ujú. Ok. Ok. Ahora pasamos a cómo era la Valentina de primaria. De primero a sexto grado, recuerdo que estuve de primero a sexto en el cuadro de honor, porque yo era una nerdita. La nerdita, ok. Me encantaba estudiar, me encantaba leer. Obviamente, de primero a sexto Te encantaba grado. ser la primera del salón. Tampoco, es que de primero a sexto veía unas vainas locas, pero No, sí me ya gustaba va, mucho ya que va. sí. Quiero hacer una pausa aquí. Ok, no. No menosprecies el hecho de Mi haber cuadro de estado honor. en el... No, de verdad. O Sí, sea, bueno, de primero a sexto estuve claro. y estuve en cuadro siempre por la mejor nota del salón, o sea, todo eso en quiere general. decir que de alguna manera tú Las olimpiadas, destacabas. me encantaba ir Por a las eso, olimpiadas. Destacabas en el colegio. Por eso te digo, no menosprecies el hecho de que, Sí, bueno. que fueras parte del cuadro de De honor. primero ok. a sexto fue así, me gustaba mucho estar metida en todos los actos del colegio, yo siempre estaba metida en los bailes, en las Ok. vainas, me encantaba, siempre pedían gente para las carteleras y yo siempre estaba haciendo las Ok. carteleras como del patio en general, había una cartelera grande donde estaba como toda la info y yo siempre también durante toda la primaria fui parte de hacer la cartelera y me Entonces, encantaba porque era- en mitad de las clases nos sacaban a todos los que participábamos en cartelera para ir a hacer la cartelera, entonces nos perdíamos esa horita de clase. Claro, que era para mí como niño era lo mismo ser parte de todos los grupos de deporte, por ejemplo, todos los equipos de futbolito, de béisbol, de Sí, yo estaba metida olimpiadas en y todas las todo. olimpiadas. Y era la manera de perder Era clases. que sí, la capitana en kicking ball. Claro. Estaba en porrismo, estaba en gimnasia, Creo que estaba en la coral. en eso nos parecemos, o sea, como que recuerdo esos, no de primero a sexto, pero sí recuerdo esa etapa de primero a cuarto grado que te he contado, creo que esto nunca lo he contado en ningún episodio, que fue la época en Venezuela hubo existió lo que fue el paro petrolero, mi papá trabajaba en la industria y yo estudié de primero a cuarto grado en un colegio de PDVSA, de la petrolera venezolana, que era la industria que movía toda la economía. Y estudiaba en un colegio privado que era porque era hijo de un trabajador de la compañía. Entonces, cuando este paro sucede, yo salgo de este colegio y estudio quinto y sexto grado en otro colegio distinto. Entonces, en estos primeros 4 grados, digamos que en ese colegio se incentivaba mucho más esto de las olimpiadas y de repente había más cuadros de honor y de repente habían torneos de futbolito, torneos de kicking ball, torneos de todo este tipo de torneos. Y yo sí recuerdo esto, como que yo era parte de todos los equipos de olimpiadas, de futbolito, de cartelera, de toda vaina, yo era parte de eso también. Era el capitán de mi equipo de futbolito también era yo. Recuerdo tener la alineación así, yo hecha en una computadora así, de esas blancas culonas, las primeritas que había. Te estoy hablando, no sé, año 2000 pudo haber sido eso, algo así. Y yo, y que capitán, Daniel Medina, delantero, no sé quién, Henry, mediocampo, Luis, tal, y así yo tenía porque era el capitán y yo era grilludo, porque lo que te digo, me gustaba, coño, destacar de alguna manera esa parte competitiva de estar en el cuadro de honor y y ser la capitana del equipo de kicking ball. Era importante. Claro, pero te pregunto, ¿recuerdas cómo eras de tratos? ¿Cómo te sientes, cómo sentías que te percibían los otros niños? Como que si eras amiguita, si eras odiosita. Sí, en ese momento tenía Muchos muchas amiguitos, amiguitas, poquitos. las mismas Ok. amiguitas de siempre. Tenía varios grupos porque estaba en gimnasia y era un grupo, en coral era un grupo. Ok. En Te juntabas con porrismo niñas de otros grados y de otros y salones. de otros colegios también, a veces que sí. Ok. Que si en porrismo me tocaba, creo que a veces con otros colegios, no me acuerdo. Sí, no me acuerdo de eso. Pero sí, o sea, tenía un montón de grupos, todos los niñitos, todas las niñitas. Mi hermana y mi prima también estudiaban en el colegio. Era más grande, pero entonces siempre todos sabían que éramos familia, entonces sabían los grandes también me saludaban y los otros también. Entonces como que Claro. todo el mundo en el colegio me conocía. Claro, porque tenías contacto siempre con los más grandes. Sí, y a mi través mejor de tus amiga, hermanas y mi tus mejor primas. amiga como a partir de, no sé, de segundo grado, porque no estudió primero, de segundo o tercer grado, era nieta de la coordinadora.
Entonces, Ok. y la coordinadora era más importante en ese momento que la directora, porque la directora nunca estaba. Era siempre la coordinadora, y ella era la coordinadora de primaria. Y era un amor, entonces su nieta era mi mejor amiga y yo siempre me la pasaba en casa de la coordinadora. Qué loco, o sea, ahorita que estás contando todo esto me río porque qué loco, sabes que hemos hablado muchas veces que me voy a desviar y después me rescata, que voy a echar yo, me recuerdas que voy a echar yo mi cuento de cómo era mi Dale, me voy a mi comer mi primaria. fresita que está bien buena. Ok, el que ahorita que estás echando el cuento, recuerdo que hemos tenido esta conversación de que al principio como que el episodio pasado hablábamos de esto, de cómo eran las relaciones y el amor y eso. Al principio nosotros, digamos que chocábamos de alguna manera porque como personas, en general, uno tiende a pensar de que el otro no te entiende porque nadie va a entender tu historia, porque lo que hemos hablado de que cada uno vive su historia independientemente y tú piensas que más nadie puede entender lo que tú viviste, porque sí, tu experiencia es única, pero al mismo tiempo hay otras personas que están pasando por cosas similares y pudieron resolverlo o no. Entonces tú puedes como reflejarte en esos casos. Y digo esto para traerlo al hecho de que qué loco que tú estás contando cómo viviste tu primaria y para mí fue muy, muy similar, bastante similar. De hecho, yo también siempre tuve contacto mucho con los grandes porque mi hermano mayor me lleva 9 años y mi hermano del medio me lleva 7. Y digamos que mi hermano mayor siempre fue como una relación mucho más paternal de alguna manera. Él fue como esta figura un poco más paternal. Pero mi hermano del medio, él tiene esto de conectar mucho con los niños. O sea, él es como que trata a los niños como si ellos tuvieran, no sé, 45 años, un carajito de 7 años, así como que yo te voy a hablar claro y tú vas a entender. Y yo recuerdo que él era muy así conmigo. Entonces yo tengo muchos recuerdos como que de jugar con él, de salir con él, de ir a jugar fútbol y estar en contacto con los grandes. Y me pasaba mucho también con mis primos, que tú sabes que tengo como 67 primos. Sí. Entonces, y yo soy como de las camadas de las de abajo. Entonces yo tengo muchos primos grandes también. Y eso, siento que primero lo de la coincidencia, ¿no? Y también yo, no en primaria, pero sí en bachillerato, la directora del colegio. No hemos llegado a bachillerato. Cierto, pero lo recordé porque la directora del colegio era la mamá de uno de mis mejores amigos también. Entonces como que siempre teníamos en ese contacto de cercano y después cuando lleguemos a bachillerato voy a contar qué sucedió por ese mismo contacto cercano. Pero eso, me parece muy loco, ¿no? Y yo, digamos que yo recuerdo esa etapa, yo la recuerdo como distinta de esa etapa entre primero y cuarto grado, porque, coño, de primero a cuarto grado, estaban muchas de las personas con las que yo luego me reencontré en bachillerato y con quienes, digamos que conecté mucho más porque, no sé, siento que fue una etapa bien bonita, a pesar de que fue bien ruda personalmente, ahora lo entiendo mirando hacia atrás. Fue una etapa bien bonita, quedaron muchos amigos de ahí. El cuento de la carta de amor a esta noviecita viene de allí, o sea, rescató muchas personas, incluso la maestra de mis ojos, como que la que yo recuerdo fue en esa etapa, porque fue una persona realmente importante para mí. Tan importante que luego, en bachillerato, luego voy a contar también este cuento, como que esta profesora sufrió de cáncer y nosotros, varios de los que estudiamos de esa etapa de primero a cuarto grado, en quinto año fuimos y la visitamos y hablamos con ella y era como que, verga, qué loco, porque todos teníamos como una relación muy cercana con esta profesora y ahora ella nos veía como, verga, nos estábamos prácticamente graduando de la universidad, era algo como muy loco, era como... Sí, te me estás adelantando. Como ¿Qué esa pasó con el primero a Ya cuarto va, grado? pero es que se conectan, No, pero no te vayas. Es una etapa que recuerdo mucho, muy bonita. Y de hecho, yo subí una historia en mi Instagram preguntándole a las personas que estudiaron conmigo en alguna etapa qué recordaban de mí, que cómo era. Por eso te hacía la pregunta, que si recuerdas algo de cómo eras en trato. Y una persona que estudió en esa etapa conmigo me escribió esto. Ya va, la voy a conseguir aquí. Es que me escribieron dos cosas completamente opuestas. Entonces, esta persona me dijo que no recordaba nada feo, que todo muy bonito. Me dice, yo recuerdo que te llevaras con todos querían ser tus amiguitos, eras muy carismático. Yo recuerdo que hacías que nos diera risa cosas que a veces daban las clases las profesoras.
El niñito que coño. El payasito. Sí, sí, y eso sí es algo que de adulto ahora entiendo, como que siempre fui así como tratando de entretener a la gente, como que me gustaba que la gente se sintiera, ahora lo entiendo como que me gusta que la gente se sienta cómoda estando conmigo, como que es algo que aprecio mucho ahora, por ejemplo, la gente que viene a la casa, que se siente cómoda y de repente habla de cosas que no hablaría en otros temas, en otros lugares, perdón, porque se sienten cómodos con nosotros o porque de repente nos piden una opinión y sientes que es sincera y que de alguna manera los ayuda. Entonces, siento que de una u otra manera hay muchas conexiones en eso y en el hecho de que ciertamente me gusta estar, digamos como que las personas de las que estoy rodeado estén cómodos y felices de alguna manera. Entonces, en su momento, esta era la manera en que yo conectaba, como que entretener, de alguna manera. Ser buen, ¿cómo se dice? Buen host. O, sí, eso, como hacer reír. Esto, obviamente... Sí, a esa edad el payasito del salón. Sí, es como que siempre es el payasito del O salón. sea, tú lo estás llevando así así porque lo estás comparando Ujú. a tu vida actual, pero llévalo a la primaria. Claro. En ese momento Sí, eras sí, el niño payasito del salón. Sí, 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 sí. Y siento que, claro, lo traigo aquí porque ahora entiendo lo que hablamos al principio, cuánto de eso influye realmente en lo que hoy mismo eres, porque es una etapa bastante formativa realmente. Pero a veces uno no, o sea, como que yo no recuerdo exactamente cómo eran ciertas cosas, pero como que hay unas ideas, pero cuando puedo hablar con gente y me dice, no, yo te recuerdo de tal o tal manera, es como hacer clics y es como, ok, esto en esta etapa como que yo me desenvolvía así. Que igual, claro, esta persona lo recuerda así, a lo mejor hay otros que recuerdan ahí que no, Daniel era un ladilla, me hizo sentir mal un montón de veces, que también en bachillerato vamos a llegar a esa. Esta fue de primero a Exacto, cuarto pero de grado. primero a cuarto grado, esa muchacha te dijo eso y tú estás en un colegio donde también Y hacían era cuadro de torneos, cuadro de honor, todo eso. esto. Luego Ok, paso y quinto y sexto luego grado. paso a quinto y sexto grado y yo voy a otro colegio distinto y este colegio es mixto, es entre privado y público, luego de que el chavismo tomó control de las unidades educativas. Digamos que este colegio era un poco más malandroso. De hecho, yo estudié aquí quinto, sexto y séptimo. Este colegio yo como que ahí fue que agarré un poco más de calle, lo que vendría siendo calle. Entonces, en este colegio, de nuevo, yo me la pasaba mucho con los grandes y tuve mucho contacto con gente de los barrios alrededor de la zona donde yo vivía, jugaba mucho futbolito en las canchas En quinto y sexto. quinto, sexto y séptimo, como que jugaba mucho en las canchas de la zona, que para esta etapa se venía mucha gente había muchos barrios alrededor, habían nacido muchos barrios alrededor. Y como que tuve ese roce, de alguna manera, ¿Y qué tal pero, fuiste ahí? pero en ese caso yo era el niño cifrino, yo siempre fui el niño cifrino en ese círculo. Pero yo siempre tuve ¿cómo se dice? No sé si es habilidad o como que mi personalidad me lleva muchas veces a adaptarme, como que me adapto muy fácil dependiendo del entorno en que yo esté. Y, coño, yo sabía que yo no me podía poner de tonto o de loco Sí, con eso esta te iba a decir, gente. que bueno, estás recién llegando a un colegio Claro, diferente, claro. No, otra y manera. yo me hice amigo de chamos muy rápido, fuimos muy buenos amigos y como te digo, me la pasaba mucho como en la calle, estaba mucho en la calle. Mi mamá trabajaba siempre, o sea, desde que yo tengo uso de razón y toda su vida ella trabajó, mi papá también. En esta época estaba medianamente grande, pero estoy hablando que no existían teléfonos, no existía nada de eso. No, mamá, voy a jugar futbolito y yo a las 4 estoy aquí. Y eso no había de otra manera. Cantidad de veces mi mamá me tenía que ir a buscar a algún sitio. Y ella sabía como que cuál es casa. Como que a pesar de que yo estaba muy libre, igual siempre fui muy consciente en ese sentido de que se sabía en cuáles casas o en qué lugares más o menos yo iba a estar. Y cuando no, era como que una locura. Pero ese como que tuve mucho ese roce de... Ok, ¿cómo sientes que fuiste en ese momento? Yo en quinto, sexto y yo séptimo en ese colegio. fue distinto en el sentido de que en esta ocasión yo estaba como más retraído, ya no era... Y ahí no hacían cosas divertidas. Sí, no, igual sí siento que era como el payasito, igual, parte del payasito, pero aquí era como más... Pero el colegio hacía cosas, actos, ¿estabas metido en cosas o no era tanto? Aquí era más fútbol, la mayoría, lo que hacía era deporte. Yo siempre, yo en bachillerato yo arqueaba, porque
nunca fui el mejor. O sea, en el colegio, sexto y séptimo, que era cuando hacían ya los torneos un poco más, siempre arqueaba. Yo era el arquero porque, coño, no era el mejor jugando, pero no había mejor arquero que yo. Entonces, papi, yo arquero. Entonces, lo que existía era eso. Como que era más fútbol. Porque ya como que iba creciendo más y ya iba como que no, esto de hacer cositas no tanto. Ok, para cerrar primaria, ¿tienes un top 3 de 3 cosas que recuerdes que te hayan marcado la primaria? Sí, uno... Pero así súper Sí, rapidito. sí. Uno, mi profesora. Mi profesora es como lo que más recuerdo de la primaria por lo que representó para mí. Dos, coño, mis amiguitos. O sea, como que cuando sucedió esto del paro fue algo que me dolía mucho. Yo recuerdo que yo una vez, mi mamá, yo necesito estudiar en este colegio donde están todos mis amigos. Si no, tú no me quieres. Porque yo, así, esto, como con 8 años, una vez así. Claro, yo te voy a contar ahorita Y una me similar. metieron a un colegio que en realidad lo que era una casa como con 6 cuartos y esos cuartos en teoría eran salones donde y que no sé, tercero, cuarto, quinto, sexto grado en este salón. Séptimo, octavo, noveno en este salón. Una verga así súper loca. Y yo llegué y que, ok, están todos mis amigos, pero esto es una casa. Llegué y que, mamá, yo quiero por favor que me saques de ese colegio. A mí ya mis amigos no me importan. Yo sé que ayer yo te hice una pataleta, pero... ya recapacité. Por favor, sácame. Yo no quiero estudiar ahí. Y ahí me pasaron para aquel colegio que a pesar de todo esto que te conté ahorita, Era más era un grande. colegio muchísimo más grande. Tenía contacto con muchos más niños. De hecho, me acabo de acordar de esto. Mira, yo estudié en quinto y sexto grado de tarde. Yo estudiaba de tarde. Que frecuentemente en las tardes... las tardes son un poco más oscuras. Pero, yo... en sexto ya yo me juntaba con los de bachillerato. Entonces ya yo tenía contacto desde muy chiquito con el bachillerato, que normalmente tratan como de dividirlo, ¿no? Eso Pero- eso fue uno de los top 3 que te No, no, recuerdas. no. Eso estaba echando el cuento de la parte del top 2. Y Ah, ahora ok. el top 3, el 3, lo último que de mi etapa de bachillerato que recuerdo así mucho. De bachillerato no, de De primaria. primaria, perdón, disculpa. De primaria es que fui presentador de un show en un teatro para un montón de padres y representantes. Yo era como Daniel Sarcos. Fui el Daniel Sarcos de un show de El niños. niño maracucho presentador no existe. Y yo, ¿cómo están? Buenos días todos los representantes. Estamos aquí en este show donde competiremos para saber quién gana más. Y tal. Wow. Eso lo recuerdo, lo tengo muy presente como algo que, como, no sé, siento que siempre le dije a mi mamá como que, ay, como que gracias por permitirme ser parte o como que incentivarme, como que mi mamá siempre no, sí, que está, mi niño, ese Sí, mi mamá también niño". siempre me metió en todo lo que yo quise experimentar. Claro, y eso no es algo Yo, que "Ma, todo el mundo quiero lo hacer hace. esto, quiero hacer esto, quiero hacer... Y en todos lados me metía. Lo único que no me metió fue aprender a tocar batería. Ajá, porque eso no era de niña. Sí. Sí, No, pero mi típico mamá creo que era... En algún momento fue porque... No, eso es muy caro. también, Era claro, muy claro, caro. un poquito de ambas Era cosas. más barato gimnasia, porrismo y todo el peo a batería. Ok, entonces, pasamos a bachillerato. No, mi top 3. Ajá, tu top 3 de cosas que recuerdas, ¿cierto? De 3 cosas que marcaron en la primaria. Primaria, ajá. La primera fue una maestra también, mi maestra de Ok, segundo qué grado, lindo, qué Candy. bueno. Candy, Ella coño. es la mejor. Candy, No, te no fue mandamos un la, beso. no necesariamente la mejor, pero está en mi top 3 de las mejores maestras, pero con ella mi segundo grado fue espectacular. El segundo es que en tercer grado tuve Ujú. una maestra que también era, ella y mi Candy, y esta maestra se llamaba Annelise, y era la mejor maestra así del mundo. Y recuerdo que en tercer grado hubo una época, no recuerdo qué año habrá sido, pero como que mis papás como que no pudieron pagar un mes del colegio, algo así. Ok. Y un día entró la No me digas que te entraron a buscar... coordinadora, pero era otra tipa así, que no era la coordinadora, la abuela de mi amiga. Te fueron a Esta buscar fue- por moroso. yo estaba en tercer grado y fue una coordinadora, la directora, alguien así al salón, y que me llamaron por mi nombre, me sacaron, me pusieron una bandanita en la mano, una notificación grapada, y me sacaron del colegio porque mi Ay, mamá no había pagado un mes. chamo. Mira, mi mamá y mi papá iban a quemar el Mari, colegio. o sea, ya. Mi mamá formó un peo y aparte ahí Ay, había un gentío que chamo. debía que si el año completo. Yo tenía un primo, no era primo, pero era como un chamo, no sé, que el papá era
familiar de un familiar mío. Entonces, no sé, debía literalmente desde el año pasado. Pero su papá, no, que yo se los voy a pagar, que no sé qué. Su papá era muy Claro. siempre así. Y mi mamá decía, qué arrecho, o sea, me atrasé un mes. Era como una situación económica difícil, supongo. Y me sacaron y mi mamá decía, la vaina Te no es esa, la vaina es que me etiquetaron tienes que llamar y yo vengo y busco a mi muchacha, pero no me la puedes sacar porque me sacaron del colegio, me cerraron la puerta y me dejaron afuera Por y eso, llamaron a mi como- mamá que me fuera a buscar. O sea, te etiquetaron porque, digamos que Y el yo estaba acto, afuera con otros niños, el nos ac- sacaron a todos los niños el morosos. acto maldito es ir y que, por favor, saquen a la niña porque sus papás no han pagado. Sí, eso no lo dicen en y el salón. marquémoslo y que- No lo dicen en el salón, pero Eso. simplemente te sacan del salón. Gutiérrez, por favor, tráigase sus pertenencias y sálgase. Y loco, cuando me mano. sale, me sellan esto así, un papelito, y a ti no te dan explicación. Después fue cuando vi que el drama que armó mi mamá, que casi las mata toditas. Y recuerdo que en ese mismo proceso de que me Ujú. botaron del colegio, obviamente mi papá había estudiado en un colegio también que era un colegio gigante, de esos privados pero gigante, y mis papás me tenían en uno privado pero pequeñito. Así como Ok. dice de la casa, yo estudiaba Ujú. en una vaina que era como una quinta. Ok. Y obviamente era pequeño y podían tener como control de todos los niños. A mis papás no les gustaban esos colegios gigantes. Entonces, mi papá tuvo que ir a hablar con el director del colegio donde él estudió de niño. Y el tipo como que obviamente te aceptó a tu hija. Trae la mañana empieza clase y ya había empezado clase ahí. Entonces, obviamente, bueno, fui la niña nueva en un colegio en mitad del año, de tercer grado. Ujú. Y me compraron, me acuerdo, todo, el uniforme, las vainas para natación, todo. Y nada más estuve una semana y yo no aguanté la depresión en ese colegio. Sí, 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 Y aparte, jamás se me olvida que tenía una semana y estaban con la tabla de multiplicar. Yo todavía como que no había llegado a 2 cifras, una vaina así. Y le daban con regla a los niños. Ah, los Sí, maltrataban. y yo llegué de una a la casa y le dije a mi mamá y dije, me sacas de aquí. Y a la semana volví al colegio y todos Oye, mis compañeritos... La niña madura y que, mamá, por favor, me sacas de aquí. No, yo le dije, mamá, y le pegan a los niños, les jalan las orejas y le dan con la regla en la mano. Ay, chamo, no, pero qué locura, Sí, marico. No, y mi está mamá bien, está obviamente bien. no hay que... Bueno, yo no voy a decir nada, pero te saco ya de ahí. Claro, claro, no, pero... Fue al otro colegio, obviamente del otro colegio le estaban jalando bola de mi colegio. Y volví a la semana y mis amiguitos me dieron una bienvenida espectacular y todos lloramos y mi maestra lloró y me abrazó y Ah, todos y fuimos tú felices. eras popular entonces, Sí. eras popular. Ese es el segundo. Y el tercero fue que en sexto grado tuve mi primer episodio de migraña y quedé inconsciente 3 días. Y me tuvieron que promediar las notas porque el último lapso de... Bueno, pero estamos hablando de sexto grado. Claro. Pero recuerdo Pero que... eras buena alumna, obviamente, y Sí, por eso... bueno, por eso me promediaron. Claro. Y obviamente fue como, bueno, tuve mi primer episodio de migraña y todo eso fue un cuento que lo puedo echar luego porque Luego, es luego hablamos de eso, larguísimo. sí, eso es Ese un... cuento es dark, es Sí, sí. chimbo. O sea, sí fue fuerte, fue un episodio fuerte. Sí, fue muy chimbo. Con esto cerramos en la Primaria. primaria, ahora cerramos primaria. Ey, cierto, siento Vamos a que- mantenernos un poco más focus con la... siento Porque que- te dije, no, la primaria, bueno, yo tenía una amiga. No, bueno, y tú sabes que una vez tuve una maestra y no sé qué, y en bachillerato. Y No, también porque como con me- esa gente, yo estudié en la universidad, entonces nos graduamos. Y ahorita aquí más o menos cuando la gente viene a la casa y se siente a gusto. Y, No, coño, porque- estamos hablando de primaria. No, pero yo siento que todo va encajando. Claro, todo porque- conecta, pero Sí, sí, sí. mantente... Bueno, en bachillerato, bueno, tú estás diciendo, tú estudiaste siempre en el mismo colegio. Podemos hacerlo de En séptimo bach- a noveno. En bachillerato, bueno, yo te dije ya, en séptimo yo estudié en este Ajá. mismo colegio previo. Luego, en octavo, es que paso a otro colegio en donde me vuelvo a reencontrar con mucha gente de la que estudié en primaria, porque digamos que era como que todos vivían en una zona más o menos cercana y este era como que eran como quizás 3 o 4 colegios donde era como, bueno, estudiar ahí sería cool. Había como el colegio de los cifrinos, había el colegio de la gente de Platica, pero era un colegio pequeño. Sí, y tengo estaba entendido que este. allá en Ojeda no había muchos colegios. Por eso ¿cierto? te digo, solo habían como 3 o 4 colegios, digamos, de mediana clase. De repente había uno que era el colegio americano y de repente había unos colegios públicos, así como que había mucho, pero digamos que de los colegios de clase media habían como 3 o 4 y dependiendo de cuánto Coño, sí es poquito, tuvieras porque en Puerto dinero Ordaz o había no. un reverguero de Exacto. colegios. No, hay muchos más, te estoy hablando. Como que digamos, si va a escuchar gente que iba a decir, no, sí, te estás olvidando de no sé cuál y no sé cuál, porque así habían más, obviamente, pero digamos en tamaño y en esta clase media X. Ok. Más Octavo y allá de lo noveno. que sea. Sí, o no, ahí yo estudié octavo, noveno, cuarto y quinto, y ahí sí me terminé de graduar, y más o menos con la misma gente casi siempre. Pero entonces octavo y noveno yo llego a este colegio,
de nuevo, es como un colegio, llegó nuevo, pero me reencuentro con mucha gente que estudié en primaria y mucha gente también que yo había conocido en béisbol. Por ejemplo, a Harman, que hablé de él en el episodio pasado o antepasado, no recuerdo. Yo soy amigo de él porque jugamos béisbol juntos desde que tenemos como 6 años y en octavo estudiamos juntos de nuevo, como que nos reencontramos ese año en ese colegio. Y fue como que, verga, qué arrecho. Entonces empecé a conectar con gente y ya no era como que tan el nuevo, no era como que de alguna manera ya conocía gente que ya tenía al menos un grado ahí, estudiando ya todavía. Y se repite la historia de que una manera de lo que dijimos ahorita, una manera de ganar estatus en el colegio es que los más grandes te saluden, que los más grandes te acepten de alguna manera. Y estos amigos, muchos tenían hermanos mayores y yo se acordaban mío de las épocas de pequeño. Entonces era como que, Danielito, a ver, que me acordé de tuyo, que no sé qué hace. Y me volví a ser amigo de estos otros. Y aparte también... Me acordé tuyo. Sí, de que, me acordé tuyo. Me acordé de ti. No, me acordé tuyo, que me acordé de ti. Me acordé tuyo. Pero también aparte, en octavo, que esto es una locura, también entra una de mis primas, que es como mi hermana, que tú sabes cuál es, Andrea. Ella entra al mismo colegio a estudiar quinto año. Solo quinto año. Ella había estudiado en otros colegios antes y entra a estudiar quinto año ahí. Y ella es la chama nueva que entra en quinto año, típico de adolescente. Cualquier chama nueva que entra es como que, pues que no sé qué, tal. La chama nueva, jiji. Ella era igual para adelante. Ella estudió en el mismo salón donde está este amigo, el hermano de este amigo que te estoy diciendo, que era como mi mejor amigo. Que tú también lo conociste, Javier. Era como el hermano de él, como que ya tenía ese primer contacto, ¿no? Y aparte, esta chama nueva estudia con ellos. Resulta que esta chama nueva, de nuevo te digo, es mi prima, que es como mi hermana, yo me crié con ella. Entonces yo en octavo grado, ella en quinto, estamos en el mismo colegio, los de bachillerato salen al recreo en el mismo tiempo. Y es un solo espacio, como en la cancha, las gradas, es como un solo espacio grande. Y cada vez que ella me pasaba por el lado, siempre era como que, papi, y me agarraba las nalgas. O pasaba yo y que, pesa mami, pum, y le daba una nalgada, ¿no? Y todos los del salón, ella quedan así como que, marico, el carajito de octavo se levantó a la chama nueva. O sea, nadie entendía nada porque ella y yo primero no nos parecemos en nada. Cero, o sea, mi prima es blanca, pelo negro largo así, y yo era todo flaquito, negrito así, pelo rubio, y que como que por ese lado no iban a sacarlo. Y aparte no llevamos el mismo apellido. Somos primos por ella es su papá y por mi lado mi mamá. Entonces no llevamos el apellido tampoco. Nadie sabía y era como que siempre estaba implícito de alguna manera que el trato era como que nadie sepa que aquí nadie es familia de nadie, aquí no hay preferencias por ser familia de nadie. Incluso me pasaba con mi mamá porque mi mamá era profesora también. Entonces era como que siempre hubo ese... ¿Cómo se diría eso? Ese trato implícito por alguna manera. Entonces era que, pasa culo, no sé qué. Y los de quinto años ahí era como que, loco, el de octavo se levantó a la chama nueva. Y ahí yo empecé a ganar... El de octavo. Yo empecé a ganar ahí, como reconocimiento, referencia, ¿no? Entonces era como que, claro, es la prima. Y esa gente se enteró que éramos primos ya casi que para cuando ellos se iban a graduar. O sea, nunca nadie supo porque es que era eso y ya, más nada. Pero nadie tampoco nos iba a ver y que agarrados de mano o algo así porque obviamente nada. Pero era como que súper raro. Y ahí uno empieza a agarrar estatus, que es una de las maneras, ¿no? De que te empiezan a ganar, a saludar los de quinto año y no sé qué. Entonces... Digamos que siento yo que en octavo y noveno esa era una... había estado pensando para el episodio como que a qué grupo pertenecía. Yo siento que pertenecía a los populares de alguna manera, pero al mismo tiempo siempre me llevé bien con todos los grupos de mis salones y o sea, como que nunca me llevé realmente ni mal ni nada con nadie. Nunca tuve un peo con nadie. De hecho, los buscapeos también eran como que, para venir, que no sé qué. O sea, como que nunca... Siempre, de nuevo, vamos a la parte de mi personalidad me lleva a adaptarme de cierta manera, como que saber y que, coño, no me voy a meter en pedo con los buscapeos, porque yo coñazo a nadie, o sea, siempre yo fui flaquito, chiquito, yo no... Coñazo contra nadie, y peo no quiero, así que seamos todos panas aquí y yo... Para adelante, chicos, todos tranquilos, todo quieto, todo quieto, somos aquí todos compañeros y en el salón, de nuevo, en el salón... Pregunté,
Y una de las que estudió conmigo me dijo que, ay, recuerdo cuando eras ¿Estás hablando de bachillerato? Cuando eras el presentador de Henry, que era otro de los payasitos, que él se creía Romeo, entonces yo lo presentaba. Bueno, ¿cómo están todos en el salón aquí? Mientras estamos en la clase de geografía con nuestro profesor, el Guajiro Blanco. Claro que sí, presentamos a Henry, también conocido como Romeo, y entraba el marico ese así con unos lentes y tal. ¿Entendés? El payasito. Pues. Claro. Entonces, pero la gente, coño, Daniel nos hizo bien a la tarde porque es una ladilla estar en el colegio, porque coño, da ladilla estar en el colegio también, sobre todo en clase. Sí. Sí. Ahora tú. Que yo. ¿Tú cómo fue tu bachillerato de séptimo a noveno? Que ahorita, recuérdame de cerrar. Noveno es una etapa sumamente importante, siento yo, Sí. porque es la etapa de los 15 años. De séptimo a noveno. Y es la etapa de 15 años y cuando vas a pasar a camisa beige, que es como saber si te vas a graduar si vas a ser parte de los populares, si la gente va a saber quién es, si de repente vas a tener chance de jugar en la cancha porque hay una sola. Entonces, Sí, coño, no, esos para tener problemas no los estatus, tuve. tú tienes que tener estatus para que te dejen jugar en las canchas. No, Con camisa eso azul. no se veía en mi colegio. Claro que sí. Tienes que tener No, estatus. eso estuve estudiando en Ojeda ya, donde no pega la luz del sol. Ey, En Puerto papi. Ordaz no Ey, ey. existe. Puerto Ordaz es una ciudad organizada, papá. Corta mesa ahí, papi. Ajá. De séptimo a noveno, recuerdo que nada, séptimo fue difícil, obviamente venía de sexto grado y recuerdo que la luché con dibujo técnico, odiaba dibujo técnico y era mi trauma porque yo venía de cuadro de honor y todo y séptimo me dio una coñiza en algunas notas, que sí de 20, bueno, que sí 16 y yo sufriendo porque no puede ser esto que me está pasando. Fíjate que yo, séptimo fue el único grado de mi bachillerato donde estaba en el cuadro de honor porque estaba muy grilludo. No, muy emocionado por yo pasar también a estaba séptimo y no sé emocionada, qué, pero y había un par de materias que me jodían. ya luego al Y final sí, eso ya cambió un octavo poco. y noveno, bueno, nada, tenía un grupito de amigas. Yo, como en octavo ya yo empecé a hacer, obviamente también me conocían mucho en el colegio, siempre me conocían, era un colegio pequeño. Como estudiaba ahí desde siempre y también veía gente en otros salones que estudiaban ahí desde siempre, entonces conocía a mucha gente mayor que yo. Siempre fui del grupito de las populares, por así decirlo. Y yo... Pero eras como de las líderes, porque yo no era de los líderes Sí. de los populares, yo era como... Sí. Yo siento que pertenecía a varios grupos, incluyendo a algunos de los populares, pero yo no, o sea, como que yo era No, de es que yo de no la siento, camada del yo no medio, así, siento era que fuera líder Yo era la pega. porque realmente fuera líder, sino porque yo siempre fui totalmente diferente a las demás, porque ya no diferente de que era otro peo, sino Ajá, que pero indiferente en qué sentido. me a eso gustaría. voy, que entre octavo y noveno fue cuando hubo una revolución que más o menos yo, o sea, ya empecé a salir un poco, a escaparme esto, todo el peo. Entonces ya llegó un punto que mi mamá me descubrió y fue ahí cuando en pleno noveno cambió todo porque mi mamá, bueno, yo, Maima, esto es lo que soy y punto. Y mi mamá, y que bueno, siempre lo sabía, ¿para qué coño hacer las vergas escondidas? Y yo tenía mucha esa confianza con mi mamá, entonces yo era la mala influencia, la líder del grupito, pero porque todas venían a mí porque... Tú eras grande, en teoría, No, por ciertas porque cosas yo que no o sea, hacías. yo no ocultaba nada, pues mi mamá sabía que yo bebía, mi mamá sabía que me En gustaba... noveno, estamos hablando en Sí. noveno. Bueno, yo... Ve, esa Sí, parte 15 no habíamos... años, o sea... No habíamos hablado de eso. O en sea, los 15 no años, es que claro. bebía que, unas peas. Sí, sí, pero, sí. o sea, mi mamá me dejaba que yo me tomara una cerveza. Con ella, por ejemplo. Por eso yo Pero decía entonces de este lado era una gente que se escondía, Claro. de esas mamás que mi hija no es así. Y todas como que resultaron ser cosas de todo o sea, siempre fui eso, octavo y noveno. Fue como... Yo era la mala influencia, yo, por ejemplo, yo salía y mi mamá me dejaba ir al club, por ejemplo, el Club Ítalo en Puerto Ordaz. Entonces, bueno, después, si quieres, podemos ir a buscar a un par de amiguitas. Tu hermana las va a llevar o yo las voy a llevar. Ok. ¿Esto es qué grado más o menos me estás Octavo, hablando? noveno. Ok. Y entonces, por ejemplo, yo me iba una tarde, si íbamos para la piscina. Mi mamá nos va a dejar para ir para la piscina. Bueno, ok. Entonces yo me ponía mi short, mi traje de baño, mi vaina. Y, por ejemplo, tenía una amiga que yo la buscaba y ella salía con un pantalón, un suéter cuello tortuga, una cartera, una vaina. Y en el bolso traía un montón de vainas. Así un Claro, chorcito, claro, una claro. camisita, el maquillaje, le encantaba. Era la época del lápiz negro, la vaina.
Entonces, cuando llegábamos a la casa, la mamá era que no, que mira cómo tienes a mi hija, todo esto es tu culpa, porque ella no era así, vainas así. Sí. Y terminaron, que sí, último día de colegio y toditas, y que bueno, embarazadas, yéndose de la casa, Claro, porque eso buscando huir de la dictadura de las mamás. Eso es típico. Yo obviamente yo también tuve, digamos, desde mi perspectiva de hombre, tuve mucho de eso, como que verlo en mujeres, incluso hasta en amigos también, que eran lo que uno llama un amigo aperreado, pues, que los papás no tienen 25 años y está aperreado Sí. igual y toda la vida ha sido así. Sí, no, yo, o sea, en ese caso nunca fui, como que incluso octavo y noveno fueron los años donde creo que más firmé el libro. Es que en mi colegio, era un colegio evangélico y te Buen hacían dato, firmar, buen dato. eso ya lo habíamos dicho en otro episodio creo, pero era un colegio evangélico, yo era católica. Y aparte, te hacían firmar el libro negro hasta por respirar. O sea, por Sí, porque ejemplo, era muy- eran estrictos, igual que muy otros colegios, estrictos, pero ahí sí. sí valían las vainas. Es decir, yo usaba pantalón en bachillerato. Ujú. Entonces necesitaba llevar medias hasta la rodilla, debajo del fucking pantalón. Y era, pero esto no tiene sentido. Libro negro. Si Si se estabas veía el comiendo tobillo. chicle, libro negro. Sí, y era un colegio súper raro, así, que si no puedes llevar sostenes de color porque se te transparentaba la camisa y eso era que querías sexo y eso era malo. Vainas así Claro, locas. claro. Y yo en octavo y noveno tenía muchos amigos hombres, todos mis amigos hombres del colegio, Nicanor, Juan Pablo, o sea, toda esa gente en ese momento. Pero amigos que quedaron Sí, que son hasta el sol día de hoy. sí. Y verga, yo me las pasaba con ellos y me las pasaba Claro, y eso guindada era con visto mal, ellos. como que, Sí, ay, a mí eso es porque- siempre salía la coordinadora, por lo menos a Nicanor y a mí, siempre salía la coordinadora y que sepárense, déjense la abrazadera, déjense la besadera. Sí, porque quítense. entonces se ve como que si tú te la pasas con muchos niños es que, no, eso es una puta. Sí, y de eso, de séptimo a noveno, o sea, no, octavo y noveno, fui más o menos coño madrita, sí llegué a hacer un Ok. poco de bullying, Yo sí- pero yo- no bullying ok. como, o sea, no sé, pero no recuerdo como así. No, O vos me sea, había echado un par de cuentos que sí fue a maldad, Bueno, ¿viste? una vez le cortamos el pelo a una chama. Ajá, viste, eso sí fue Sorry, bullying a yo maldad. cambié, eso fue una Eso época fue bullying a dark. maldad. No, pero, o sea, sí hacía bullying, pero también tuve esa época, o sea, octavo, noveno, cuarto, que tuve, o sea, me unía con las que eran nerds, así, y como por decir las gallitas del salón para estudiar o cosas así, Eso- y me eso también. aceptaban sin peo, Eso pero también cuando tenemos andaba en en el común. desastre, andaba con mi grupo del desastre y ya, pero no era como que, pero sí llegué a hacer bullying a maldad un par de veces. Claro, nada, y aparte eras nada como la- grave, pero obviamente nada bueno, Como porque era- el que vivió el bullying, ajá. Como eras popularcita, entonces también Sí. sentías que tenías ese poder de Y alguna aparte, manera. como ya yo salía un poco más y los amigos de mi hermana o de mi prima o de toda la gente que conocía del otro colegio, de vergas así, empecé a salir Tenías más. calle. Entonces, conocía a mucha gente y yo siempre me la pasaba en la calle con otros amigos de otros lugares. Y noveno, como que lo que marcó esa época como tal Ujú. fue que yo tuve un noviecito en noveno y mi mejor amiga de ese momento, que eso es un beta loco, mi mejor amiga de ese momento me lo quitó, así, ¿no? Que yo le dije, ay, yo me voy de viaje, chama, si quieres tú sal con él y tal, y eso, yo vuelvo pronto. Y cuando volví, esa gente se había cogido. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Ese Eso cuento fue en ese noveno. cuento lo dejamos ahorita para después, porque yo tengo un cuento similar. No, que no, me pero no acordé tenemos que después. echarlo hoy. No, Pero, vamos pero fue para un seguir. cuentico dark de Claro. noveno y es por eso te digo, noveno termina en ese plan. Eso fue un drama, todo Puerto Ordaz se enteró, todos los colegios se enteraron, porque la conocían a ella también, porque ella era popular por su cuentos lado. de esos que salían en turoyo.com. No, yo salí en todas esas páginas de Claro, Puerto Ordaz, pero como la turoyo.com. víctima, así, Claro, tipo, claro. pobrecita lo que le hicieron a esta pana. Y bueno, eso fue esa época así en noveno, fue una época también, o sea, de perder, en ese momento como de perder ciertas amigas que se empezaron a poner locas, Es que- una amiga me robó, la otra me quitó el novio, o sea, elegí súper bien mis amigas. Es que por eso te decía al principio que yo creo que noveno es una parte muy importante porque empieza primero. Siento que a raíz de esta época de los 15 años, tú empiezas a tener contacto con mucha gente, vas a una etapa donde vas a pasar como a Y si otra, conoces a lo que otra tú parte dices del de conocer gente bachillerato. mayor, y si conoces gente mayor, siempre vas a otras cosas. Y yo estudié en un colegio donde, pues obviamente mis amistades de séptimo, octavo, noveno, quizá yo estaba muy adelantada obviamente a mi edad, porque siempre quería volar. Ujú. Mi mamá siempre quema las etapas a tu tiempo y yo, no, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente con la que yo estudiaba, sí estaban quemando sus etapas a la edad que era.
Entonces para mí eran gallos, eran estúpidos, claro. no salían con horarios, no Sí, tomaban, qué no hacían estúpido nada. que tu mamá no te deja tomar, qué estúpido que tu mamá no te deja salir Y, de y noche. había qué muchos que sí estúpido. tomaban, pero eran súper sometidos, obviamente, no Claro, los claro. dejaban salir, no nada. En cambio yo, si no me dejaban salir, yo me escapaba. Y yo ya en noveno, yo empecé a fumar en noveno, empecé a beber. Entonces ya, para mí, esa gente, ya ahí en noveno, para mí esa gente era como que ladilla venía al colegio sí, con sí. este poco de gallos aquí, así. Sí, de hecho yo también en octavo y noveno ya como que a mí me dejaban salir mucho. De hecho, tuve un grupo medianamente grande de hombres y mujeres que nos reuníamos mucho porque nos reuníamos mucho en casa. Yo ni siquiera de adolescente, yo primero no tuve nunca la necesidad ni siquiera de escaparme ni nada, porque yo tenía una relación bien cercana con mi mamá y como que siempre, desde pequeño, como contaba, siempre estuve mucho en la calle. Pero más allá de eso, como que igual también el contacto con los mayores y el tener esta confianza y esta libertad, siempre octavo y noveno como que igual uno empezó a tomar, que también es muy Claro. loco. No Mi estoy primera diciendo- pea me la eché, creo que fue en octavo a los 14 Por años eso en que- mi casa y porque le dije a mi mamá para mi celebración de 14, como que, mami, hazme una guarapita, por favor, te lo pido. Y mi mamá compró que sí una botella de vodka ese, el Absolut, y le echó 40,000 jugos de fruit punch. Y yo me eché una pea con eso. Claro, que es bastante... Y mi mamá me cuidó que mi es súper pea. mega irresponsable porque un niño de 14, 15 años no debería estar tomando, pero... Obvio. Bueno, estamos Pero te hablando de tomas dos Vene- tragos de fruit punch a los Sí. 14 y te echas una Pero pea. estamos hablando de Venezuela, obviamente, es otra... los niños empiezan o empezamos a tomar desde muy Y la temprano. vaina es que si no lo haces así, lo vas a hacer escondido. Claro, y que nunca hubo... lo que rescato es que nunca hubo la necesidad de hacerlo escondido. Sí. Yo también empecé a tomar a los 14 años, 15 años, con mi familia, en mi casa. De hecho, me la pasaba mucho con estos otros amigos grandes que estaban en quinto año, que estaban algunos en primer año de la universidad, y de repente jugábamos fútbol y amanecíamos jugando cartas, trucos. Yo empecé ¿cómo se llama? A jugar truco. Entendí a jugar truco, empecé a entender a jugar truco en octavo, noveno, en esa misma época. Entonces, de repente nos quedamos jugando truco con los grandes, ellos estaban tomando y yo decía, no, yo no voy a tomar porque yo tomo En con mi Maracaibo familia. no es común el truco, ¿verdad? En Maracaibo no, en el Zulia. No Sí. es común el truco. Sí, Sí. sí, es muy común. Ah. Bastante común, de hecho, sí. Sí. Ah. Sí, Porque sí. tú una vez me dijiste como que no, es que ese juego es de Oriente. O sea, en Pero realidad como era que no. argentino. El truco es argentino. Bueno, muchachos, si llegaron hasta aquí, esta es la primera parte de este episodio donde hablamos sobre nuestras historias del colegio. Este episodio va a tener segunda parte que va a salir y estrenarse la semana que viene, el próximo lunes, así que estén atentos. No se olviden de suscribirse, comentar, darle like, todas las cositas bellas que ustedes ya saben, así que nos vemos en la próxima parte, muchachos. Chao. Solo sé que no sé nada.